Lo que caracteriza el feminicidio es la impunidad social y de Estado. Si no hubiera tolerancia social a la violencia hacia las mujeres, no habría tolerancia de Estado a estos crímenes. Marcela Lagarde. El 25 de noviembre es una fecha que por sí misma viene acompañada de sentimientos encontrados, de cuestionamientos personales y, por supuesto, de valoraciones institucionales. Sin embargo, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del 2021 tiene una connotación mucho más fuerte y un significado aún más profundo. Como directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer, esta fecha me impone hacer un alto. Me obliga a repasar y analizar el camino recorrido durante 5 años, pero aún más, como mujer, como mexicana y como servidora pública, congruente con mi encomienda, la realidad me obliga a pasar de la reflexión a la evaluación y una vez más a hacer un llamado a la acción. En este camino he aprendido que aún entre mujeres existen brechas y desigualdades, que los contextos sociales determinan las historias y las oportunidades, pero también las luchas y las tragedias. Comprendí que las voluntades individuales, las conmemoraciones y los moños naranja de poco sirven cuando en pleno 2021 y transcurridos 20 años desde el día en que fueron encontradas en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, los cuerpos de 8 mujeres, la vida no es más digna. El acceso a la justicia sigue siendo un derecho vulnerado y el legítimo reclamo a vivir una libre de violencia es una asignatura pendiente para la gran mayoría de las mujeres y las niñas del mundo entero. Han pasado 5 años desde mi nombramiento como titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer y cuesta aceptar que si bien hemos avanzado en la capacitación y sensibilización del funcionario público, en la construcción e implementación de diversos programas y protocolos y en el impulso de acciones de prevención y atención, los esfuerzos siguen siendo insuficientes. Se requiere más, mucho más. Se necesita unificación, planeación y convicción para construir y articular estrategias. Se precisa entender que la inclusión y aplicación de la perspectiva de género es transversal y que por encima de cualquier postura o ideología es un tema de derechos humanos de las mujeres. Desarraigar patrones culturales es más complicado de lo que se percibe. De construir toda una estructura patriarcal requiere de mucho más que de voluntades aisladas. Es por ello que no caben los mensajes triunfalistas, ni las cifras alegres, ni compararnos con otros estados para cruzar números y alentarnos vanamente con la excusa de no somos los peores o estamos encima de la media. La dignidad de las mujeres que han sido asesinadas por su propia condición y en razón de su género no merecen eso, y menos lo merecen las víctimas olvidadas, las tragedias invisibilizadas, las niñas y los niños que han quedado en la orfandad y a quienes la violencia y el odio les modificado el destino. Hago esta mención especial porque son ellas y ellos, protagonistas involuntarios de historias de las que nadie habla. Son las hijas y los hijos que un día, sin entender el motivo o la razón, se quedaron en espera de la madre que nunca regresó. Son las víctimas ignoradas o invisibilizadas de quienes ni siquiera existen cifras oficiales. En México, datos verificados arrojan que 11 mujeres son asesinadas y 5 desaparecen cada 24 horas y que la justicia deja sin reparar el 90% de los feminicidios. Los números anteriores no podrían explicarse si el andamiaje institucional que debería proteger a las mujeres estuviera funcionando al 100%. Al no ser así, la impunidad se ha vuelto la fortaleza de los perpetradores y la consecuencia lógica del incremento de los crímenes de odio. A pesar de los esfuerzos de los organismos internacionales, de los tratados, convenciones y de la intensa lucha de los colectivos feministas, la violencia contra las mujeres y niñas no cesa y sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendida, persistente y devastadora del mundo entero. Y que en este sentido, y abordando brevemente el tema que seguramente de manera magistral expondrá la doctora Marcela Lagarde, me es oportuno comentar que a 12 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera la sentencia conocida como Campo Algodonero, en donde se destacó las respuestas ineficientes y actitudes indiferentes por parte de las autoridades.
Ofende constatar que las recomendaciones hechas al Estado mexicano en el año 2009 siguen siendo vigentes, que la cultura de discriminación se perpetúa y que las autoridades encargadas de impartir justicia siguen siendo omisas, permisivas y promotoras de la impunidad. Es imperante dejar de legitimar la violencia como una forma de pensar y vivir en sociedad. Debemos de agudizar nuestra atención ante cualquier forma de abuso, dejar de mirar hacia otro lado y fingir que no ha pasado nada. Desde el Instituto Quintanarroense de la Mujer conmemoramos este día con profundo dolor por las vidas que el machismo y la misoginia han arrebatado, pero a la vez con profundo compromiso por la lucha de los derechos de las mujeres en toda su diversidad. Lo he dicho con antelación y lo repetiré siempre, las veces que sea necesario, mientras tenga la oportunidad de hacerlo. Si bien las movilizaciones y actividades que giran a esta fecha cumplen con un objetivo y tienen un sentido, es necesario, es imperante que todas y todos generemos conciencia y que los actos grandes y pequeños, colectivos e individuales, sumen para poner fin a la violencia. Avancemos y construyamos desde el respeto, desde la reducción de las desigualdades, desde la mitigación del lenguaje excluyente, desde la aplicación de la justicia y desde la convicción del servicio. Caminemos hacia el rumbo que Alejandrina soñó, exigiendo la justicia que Carla esperó, construyendo la paz que Victoria necesitó. Transformemos la realidad que Alexis imaginó, la solidaridad que Ingrid requirió, porque todas somos Abril, somos Agripina, somos Adela y somos Bianca, porque todas y todos tendríamos que tener en la conciencia a Elsie, una deuda con América y una reflexión por Sara. Demostrémosles a ellas y a las que no se nombran, a sus hijas, a sus hijos, a sus madres y a sus hermanas, que hoy, como desde el primer año, levantamos la voz, exigimos con ellas justicia y reprobamos la indiferencia, la simulación y el olvido, porque el daño del dolor que ellas sufrieron también marcaron la historia de las mujeres, de las niñas de México y de Quintana Roo. Hoy, en el que quizás sea mi último 25 de noviembre al frente del Instituto Quintanarroense de la Mujer, les pido que desterremos la apatía, que nos integremos para lograr una sociedad más equitativa, más humana, que impulsemos una cultura de paz y que por ningún motivo nos acostumbremos ni normalicemos la violencia y la impunidad, que finalmente entendamos que tenemos que transitar de lo formal a lo sustantivo, transformar las palabras en acciones, eliminar la indiferencia y valorar la congruencia, porque así, únicamente de este modo, será posible hacer realidad el acceso de las mujeres a una vida de violencia y discriminación. Legítima aspiración que Marcela Lagarde hizo suya, por lo que luchó, trabajó y legisló, y que a pesar de ello, actualmente 2021, sigue siendo el gran compromiso y el pendiente más vergonzoso con las mujeres y las niñas de México y de Quintana Roo. Hoy, 25 de noviembre de 2021, en el marco de esta conmemoración, yo les pido, trabajemos en unidad, alcemos la voz, desterremos la impunidad, ya que el mejor y mayor homenaje para las que se fueron, para las que nos arrebataron, es y será sin duda el acceso a la justicia y proteger la vida de quienes aún están. Por ellas, por todas, por las que se fueron y por las que nunca olvidaremos, ni una más. Muchas gracias. Juntas y juntos saldremos adelante.